Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Y bueno, en este video estaremos reaccionando a quién ha sido el más rico de la historia. Y este video es del canal Easy, así se llama. Les voy a dejar el link en la descripción de su canal o de este video, ya que los créditos son todos para él. Si quieren ver más videos sobre este canal, pues abajo van a tener el link. Así que bueno, pues comencemos. Y agradezco tu like, suscríbete y déjame en los comentarios que otro video podría reaccionar. Y buen provecho si estás comiendo, así que comencemos. Para igualar la fortuna de Elon Musk con un salario. A ver, como hay ustedes, ¿quién creen que ha sido el más rico de la historia? Yo creo que es difícil compararlo, ¿no? Y actualmente, ¿quién es el más rico del mundo? Creo que es él, ¿no? Pues el de Tesla, ¿no? Pero a ver, digo que es difícil compararlo en la historia porque a lo mejor antes, hace 1000 años, había alguien muy millonario, pero no en dinero, a lo mejor pues en oro o en cosas así, ¿saben? Y ahorita a lo mejor el más rico del mundo, pues no tiene oro, tiene empresas o por ejemplo, pues Elon Musk hasta cohetes y todo eso, ¿no? Entonces es difícil compararlo porque pues no es lo mismo. Pero vamos a ver. Medio, tendrías que trabajar 30 millones. Para igualar la fortuna de Elon Musk con un salario medio, tendrías que trabajar 30 millones de años. Es decir, estarías a medio camino entre nosotros y el último tiranosaurio Rex. Cada segundo que pasa en este vídeo, Elon Musk gana unos $3000. En menos de 6 minutos ya habría sumado 1 millón, lo suficiente para comprarse la casa de tus sueños y un coche con lo que le sobra. Es la primera persona en la historia en alcanzar un Ah, patrimonio de $500 millones. vean si actualmente es el más millonario, güey. A la madre. Vean eso, pero hay Jeff Bezos, el de Amazon. Hasta Mark Zuckerberg de Facebook. Es más, Mark Zuckerberg era de Facebook y ahora es de Meta. O sea, WhatsApp, Instagram, Trades, ¿cuál era el otro? Facebook, todo eso es de Meta, o sea, que pues no solo es Facebook y vean aún así. Y el segundo lugar es Larry Ellison, no sé quién es, güey. Y Larry Page, no sé quién es tampoco. Y vean, y pues Elon Musk, vean. O sea, prácticamente pues Elon Musk tiene el doble que Mark Zuckerberg, vean. Increíble. Gracias a empresas como Tesla, SpaceX, Twitter, Neuralink o The Boring Company. Y si su fortuna sigue creciendo al mismo ritmo, podría convertirse en el primer billonario de la historia en español, lo que en inglés llamarían trillionaire. Pero aunque hoy sea el más rico en cifras absolutas, eso no significa que sea el más rico de todos los tiempos. Porque si miramos hacia atrás, ha habido personas que controlaron una parte mucho mayor del mundo conocido. Así que vamos a descubrir quién ha sido la persona más rica que haya existido. Comenzaremos con un caso muy particular, Pablo Escobar. En apenas una Ah, década sí. levantó una red tan... Vean, el Pablo Escobar, si no me equivoco, creo que entró al top 10 de las personas más ricas del mundo. Y creo que era el top 7 él. O sea, increíble, es verdad. O sea, what the fuck. eficiente que convertía un producto ilegal en uno de los negocios más rentables del planeta. En otras palabras, fue el rey de la logística. Su patrimonio personal se estima en unos 30.000 millones de dólares ajustados a la inflación, una cifra descomunal, pero Que vean, o sea, en su momento fue el más millonario, pero obviamente pues ni se compara pues con Elon Musk, ¿verdad? Pero creo que en su momento era como que el número 7 más millonario del mundo. O sea, what the fuck. aún lejos de alcanzar a Elon. Pero a Eh, diferencia del resto de personajes en este vídeo, la riqueza de Escobar no dependía de acciones ni de influencias políticas, sino que era puro efectivo. Se le considera la persona que más que vean, yo también, bueno, yo ahí vi una serie sobre Pablo Escobar y también hay otra serie que es como la continuación, que es de México, que pues habla, pues ya sabe, ¿no? Y, y por eso sé de eso de Pablo Escobar, que era la séptima persona más millonaria del mundo. Y vean, pues Estados Unidos prácticamente puso cartas en el asunto, pero no por lo que mandaba, por los polvos blancos, sino porque Estados Unidos como que se dio cuenta que se estaba quedando sin billetes, ¿saben? Y pues dijeron, ah, chinga, ¿por qué nos quedamos pues sin billetes? ¿Por qué? Porque los tenía Pablo Escobar, güey. O sea,
en puro efectivo, ¿saben? O sea, hasta ese punto llegó que Estados Unidos se empezó a dar cuenta que empezaron a escasear los billetes, güey, porque los tenía todos Pablo Escobar. Bueno, obviamente, pues no todos, pero la gran mayoría, o sea, es increíble, güey. Y desde ahí ella dijo, a ver, y ya es cuando se dieron cuenta de la magnitud que era, ¿saben? Y ahí es cuando ya más pusieron cartas en el asunto, pero es increíble, güey. Billetes ha acumulado en la historia. Gastaba más de $1000 a la semana solo en gomas elásticas para agrupar los fajos Sí, y perdía no cerca de dos mames. mil millones al año porque el dinero se pudría, lo devoraban las ratas o se estropeaba por la humedad. Tenía tanto efectivo que, durante Sí, o sea, vean, o sea, como que tenía tanto que él ni sabía. Y la mayoría, pues, como que lo mandó a enterrar en muchos lugares. Pero luego ya pasaba tiempo y cuando lo desenterraba, pues ya estaba podrido, ¿no? O así. O lo guardaba en cosas que ya ni se acordaba, güey. O sea, increíble. una huida, llegó a quemar $2 millones solo para encender una hoguera y dar calor a su familia. En Ah, cambio, la sí. fortuna de Elon Musk Ahí en la serie aparece esa escena. O sea, creo que, creo que escapó, o sea, lo perseguía la policía o algo así, y se escapó a otra, pues, de sus mansiones. Y hacía frío y pues tenía como que una caja fuerte en cada mansión y tenía así puro efectivo escondido. Y agarró el dinero y pues lo quemó, güey, como fogatos, imagínense. la de cualquier multimillonario moderno no está en un banco ni en una caja fuerte, está en el valor estimado de sus empresas, un valor que Apenas lo que les dije al principio del video, que es difícil compararlo porque no es lo mismo. Ahorita un millonario, pues es millonario por sus empresas o cosas así. No, no, pues porque lo tenga en efectivo acá en su casa, o sea, no, güey. ¿Saben? Y por ejemplo, a lo mejor hace 1000 años había un rey o alguien así que tenía un chingo de oro, ¿saben? Entonces es diferente. Sería más complicado compararlo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en el video lo va a comparar, así que ya veremos. sube o baja cada día según lo que dicte el mercado. Pero retrocedamos a comienzos del siglo XX, cuando Estados Unidos era un país joven y el petróleo empezaba a mover el mundo. En ese contexto, Rockefeller levantó un imperio que llegó a controlar casi Lo de el Rockefeller, 90% güey. del petróleo refinado en todo el país. Su empresa, Standard Oil, creció tanto que el gobierno acabó obligándola a dividirse en 34 compañías diferentes, entre ellas nombres que hoy siguen sonando, Exxon, Mobil o Móvil. Chevron. Pero aquí viene lo irónico, El único aquella que conozco es móvil, que es pues de un aceite, ¿no? Y de unas gasolineras, nombres ¿no? que hoy siguen sonando, Exxon, Ah, no, creo que Mobil de o unas Chevron. gasolineras, Pero aquí güey. viene lo irónico. Aquella ruptura, pensada para frenar su poder, lo hizo aún más rico. Rockefeller mantuvo acciones en todas las nuevas empresas, y todas se dispararon en bolsa. En 1913, su patrimonio superaba los $900 millones en la época, lo que equivalía al 2% del PIB de Estados Unidos. A la Para comparar, madre. la fortuna de Elon Musk representa hoy el 1,6% del PIB estadounidense. Imagínate tú ser una persona, güey, que solo tú seas el 2% de tu país, güey. A la madre, güey. O sea, parece una locura, güey, pero a la chingada, güey. O sea, porque se refiere al PIB, Producto Interno Bruto. A la madre, güey, qué locura, güey. La fortuna de Elon Musk representa hoy el 1,6% del PIB estadounidense. Según los récord Guinness, Rockefeller ha sido la persona más rica de la historia, con una fortuna ajustada a la inflación de unos 631.000 millones de dólares. Rockefeller destinó parte de su fortuna a fundar la Universidad de Chicago, que con el tiempo se convirtió en una de las instituciones más prestigiosas del mundo, de donde han salido 101 premios Nobel y 27 premios Pulitzer. Además, Rockefeller fue el primero en convertir el capitalismo industrial en una ciencia. Hasta entonces, los negocios eran caóticos, empresas familiares, poca contabilidad y precios impredecibles. Él cambió las reglas del juego con 3 ideas que definirían el siglo XX. Primero, estandarizó procesos. Lo que es consistente es rentable, un principio que más tarde copiarían gigantes como McDonald's. Segundo, controló precios y aplastó competidores. Al dominar la cadena completa, podía bajar los precios hasta hundir a sus competidores, y cuando desaparecían, los subía de nuevo. Y tercero, creó las bases del poder corporativo moderno. Rockefeller fue el primero en entender que una empresa no tenía que morir con su creador. Podía ser una máquina autónoma, donde los ejecutivos sustituyeran al empresario visionario.
Por eso no solo fue el hombre más rico de su tiempo, sino que fue quien enseñó al mundo cómo serlo. Y en esa misma década, otro hombre cambió Pues era un reptiliano prácticamente. Era un Illuminati ese cabrón, obviamente. para siempre la forma en la que el mundo se movía. Henry Ford no inventó el automóvil, pero sí Ah, inventó vean, el Henry Ford es el creador de Ford, ¿no? Creo, sí. cómo fabricarlo en masa con una idea simple y brillante, la línea de montaje. Además de eso, Es que Ford vean, duplicó el Ford, salario Ford, a ver, creo que ahorita Ford ya no es como era antes, ¿verdad? Pero por ejemplo, hace 100 años o así, Ford era como que era el top uno en el mundo, ¿saben? O sea, en los coches, en los carros. de sus trabajadores y Ahorita ya redujo creo la que no jornada tanto, pero laboral de 9 a 8 horas. El resultado de esas tres medidas fue una reducción del tiempo de montaje del Ford T, que bajó de 12 horas a tan solo una hora y media, y 1.5 su a la precio madre. cayó de 950 a 290 dólares. Por primera vez, los mismos obreros que fabricaban un producto podían permitirse comprarlo. En pocos años, millones de personas comenzaron a moverse, a vivir fuera de las ciudades y a desplazarse en coche a sus trabajos. Así nació el suburbio, el tráfico y la rutina moderna. Henry Ford no solo cambió la industria, sino que también ayudó a crear una nueva clase media capaz de ahorrar, consumir y soñar con una vida mejor. Su fortuna llegó a representar el 1,3% del PIB de Estados Unidos. Y saben, es que aquí como te expliqué en el video, o sea, realmente es una locura, ¿saben? O sea, por ejemplo, pues el otro viejillo que el anterior, que su fortuna equivalía al 2% de Estados Unidos. Y aparte, él como que innovó todo eso, ¿saben? Y también al Henry Ford por ser uno de los, o el más rico en ese momento, realmente por su culpa, por hacer tantos coches y por hacer las cosas bien, hizo que los coches, o sea, que hicieran más coches más rápido y la mano de obra fuera más barata y por lo cual el coche es más barato. Entonces al ser más barato, toda la gente podía comprar un coche. Y al toda la gente pues tener un coche, pues podía viajar de un lugar a otro más rápido, más fácil. Y así pues tener más trabajos y, o sea, prácticamente, o sea, solo con un coche, como que el país avanzó muchísimo, ¿saben? O como que innovó muchísimo. Algo por debajo de Elon Musk. Unas décadas antes aparece otro nombre clave, Andrew Carnegie. Nació en la pobreza, en Escocia, y emigró a Estados Unidos casi sin nada. Sin estudios, sin contactos y sin capital, fue subiendo peldaño a peldaño, hasta que medio siglo después se convirtió en el dueño del acero mundial. Carnegie fue el primer gran multimillonario hecho a sí mismo del mundo moderno. Su empresa construyó los rascacielos, los puentes y las vías férreas que unieron un continente. Y en 1901, cuando vendió Carnegie Steel en el mayor acuerdo empresarial de la historia hasta entonces, su fortuna equivalía al 1% del PIB estadounidense. Pero lo más insólito vino después. En lugar de morir siendo el más rico, decidió lo contrario. Creó 2.500 bibliotecas públicas, financió universidades y escribió una frase que lo definiría: el hombre que muere rico muere en desgracia. Hasta entonces, los ricos donaban por motivos religiosos o morales, casi como un gesto simbólico. Carnegie cambió eso para siempre. Convirtió la filantropía en una misión profesional y en un deber moral del capitalista, una visión que más tarde seguirían otros titanes como el propio Rockefeller. Y en esa época aún existían los Ahora zares. pues es que igual, pues, si te vas a ir al otro mundo, o sea, pues como que no te vas a llevar nada, güey, ¿saben? Entonces, pero le llevaría lo mismo. A ver, igual, pues si tengo hijos o así, pues se lo dejaría a ellos, ¿no? O a lo mejor el 50% de toda la fortuna se lo dejaría a ellos. Y el otro 50 pues en donaciones, en hacer, no sé, escuelas o cosas así. Pero pues, o sea, ¿saben? El último fue Nicolás II de Rusia, un hombre que gobernaba una sexta parte del planeta y que, sobre el papel, lo poseía casi todo. Tierras, minas, bancos, impuestos, ferrocarriles y ejércitos le pertenecían legalmente a él, no al Estado. Su fortuna se estima en unos 300.000 millones de dólares actuales. Pero su verdadero poder no cabía en una cifra. Controlaba el petróleo del Cáucaso, los diamantes de los Urales y la vida de más de 150 millones de personas. Y sin embargo, fue precisamente esa riqueza colosal lo que lo condenó.
En 1917, la revolución bolchevique lo derrocó y al año siguiente fue ejecutado junto a su familia en un sótano en Siberia. Un siglo antes que ellos, una familia ya había convertido el dinero en una dinastía. Todo empezó en un gueto de Frankfurt, Pero ¿y por qué le hicieron eso al vato anterior? Así, pues nomás porque sí, güey. O era malo, que ya no entendí, güey. con Mayer Amschel Rothschild, un comerciante de monedas que comprendió algo revolucionario. La confianza podía viajar más rápido. Vean, creo que ese sí lo conozco. Creo que él es el que inventó las monedas. Bueno, no las monedas, pero inventó como que ese. O sea, ¿eso cómo se llama, güey? O sea, el capitalismo creo que se llama. ¿Saben? O sea, por ejemplo, porque antes de eso, pues no sé, tú ibas con alguien y le decías, pues yo te doy arroz y tú dame algo, o algo así, Que el oro. ¿saben? Y luego ya se inventó las monedas y los billetes y era la moneda. Y ya con la moneda, pues ya podías comprar todo, ¿saben? Todo empezó en un gueto de Frankfurt, con Mayer Amschel Rothschild, un comerciante de monedas que comprendió algo revolucionario. La confianza podía viajar más rápido que el oro. Envió a sus 5 hijos a grandes ciudades de Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, y juntos crearon algo inédito: una red financiera sincronizada, con sus propios correos, códigos cifrados e incluso palomas mensajeras. Mientras los ejércitos tardaban meses en enviar órdenes, los Rothschild transmitían información financiera en cuestión de días, coordinaban transferencias, prestaban a gobiernos y financiaron campañas enteras, como la del Reino Unido en las guerras napoleónicas. Habían creado el primer sistema bancario Ah, ya, o sea, ellos hicieron el primer banco del mundo, güey. Que hasta les prestaron a la madre a los gobiernos y así. multinacional de la historia, en cierto modo, el primer banco global en red. Financiaron guerras, coronaciones y la construcción del Canal de Suez. Durante décadas, ningún gobierno europeo podía declararse en bancarrota sin que un Rothschild lo supiera antes. Su riqueza total llegó a ser tan grande que, en términos relativos, superaba a la mayoría de países de la época. Hacia 1850 se estima que el conjunto familiar controlaba el equivalente a entre 300.000 y 600.000 millones de dólares actuales. Los Rothschild fueron la familia más rica de la historia, aunque no a nivel individual. Nathan Rothschild, el hermano londinense, fue el más rico de ellos, con una fortuna estimada en unos 20.000 millones actuales. Y unos siglos antes que los Rothschild, hubo un hombre. O sea, vean, solo ese güey o su familia o solo ese. O sea, como que su fortuna era más grande que la mayoría de países. O sea, solo él. O sea, increíble. Hombre que convirtió los préstamos en poder político, transformó el negocio familiar en un imperio financiero que dominaba Europa, comerciando con metales, especias y crédito. Fue el primer banquero que prestó a reyes y papas a gran escala, y a cambio obtuvo monopolios mineros, sobre todo cobre y plata. Sus préstamos financiaron guerras, cruzadas y la elección del propio Carlos V como emperador del Sacro Carlos Imperio. V es así como el chocolate, ¿no? Creo que sí. En el año 1500, Fugger prestó al Vaticano el dinero necesario para construir la nueva Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina y otros edificios. Un arzobispo alemán de la época se endeudó hasta el cuello. O sea, güey, es que imagínate a qué punto llegar que tú, como le prestas el dinero al gobierno, güey. O sea, imagínate, cabrón. O sea, el gobierno es lo más top, ¿no? Se supone. Y a qué punto, pues llegaron estos cabrones que, o sea, que tú mismo como que le prestas al gobierno, güey. O sea, no mames. Con Fugger para comprar sus títulos eclesiásticos. Para pagarle, el Papa le permitió vender indulgencias, es decir, perdón divino a cambio de dinero. Aquella campaña de recaudación indignó a un monje llamado Martín Lutero, y su protesta acabaría provocando el nacimiento del protestantismo. Pero Fugger no solo acumuló riquezas colosales, también dejó huella en lo social. En 1521 fundó la Fuggerei, un pequeño barrio amurallado en Augsburgo, para alojar a familias necesitadas. 5 siglos después, sigue habitado por 150 personas creyentes, y el alquiler sigue siendo el mismo que el de hace 5 siglos, 88 céntimos anuales. No A cambio, mames. los inquilinos solo deben cumplir una condición: rezar 3 veces al día. Su riqueza equivalía al 2% de toda la economía europea, lo que hoy sería
A la madre. Oigan, ese cabrón. A ver, yo la neta en religiones y eso no creo, güey. Es un negocio, pero lo que hizo ese cabrón, qué bien, güey. O sea, pues lo felicito, güey, ¿saben? Porque hizo una colonia prácticamente para personas necesitadas. Que pues muy poca gente religiosa hace eso, güey, ¿saben? Y él lo hizo, güey. Y actualmente te cobran 88 centavos de $1 al año de renta, que es lo que te cobraban hace mucho, o sea, eso sí, pues me parece muy bien, güey. Y vean, él era el 2% de Europa, o sea, como que pues no solo de un país, sino de Europa. Unos 400.000 millones de dólares. Y mientras en Europa los banqueros prestaban dinero a los reyes, en África había un rey que no necesitaba pedir prestado a nadie. Mansa Musa, emperador del imperio de Mali, controlaba las minas de oro de Bambouk y Wangara, que en aquella época producían casi la mitad del oro mundial. En 1324 emprendió una peregrinación a la Meca acompañado por 60.000 personas, 12.000 esclavos y 80 camellos cargados con 140 kilos de oro cada uno. En cada ciudad que cruzaba repartía oro para demostrar la riqueza de su imperio y ganarse aliados. El problema es que inundó los mercados con tanto oro que su valor se desplomó y las economías regionales tardaron 12 años en recuperarse. Si su riqueza se tradujera a cifras actuales, rondaría entre 400.000 y 500.000 millones de dólares. Para muchos, él es la persona más rica de la historia. Un hombre tan poderoso que podía Ya no es lo que le dije, que muy probablemente en la historia había alguien así que era millonario en oro, güey, o en cosas así. provocar una inflación a todo un continente. Y hace 2 milenios hubo un hombre que no necesitaba acciones ni bancos. César Augusto, tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en una guerra civil, se convirtió en el primer emperador de Roma. Y entre los botines de guerra se quedó con Egipto como propiedad personal. Sus minas, sus graneros y sus impuestos, todo era suyo. Tenía el control directo del tesoro imperial, de las minas de oro y plata de Hispania y Egipto y de los tributos de todas las provincias conquistadas. En su tiempo, el Imperio Romano representaba cerca del 25% de la economía mundial y se estima que una quinta parte de esa riqueza estaba bajo su control personal. Es decir, aproximadamente un 5%. 5% del PIB mundial en manos de un solo hombre. En proporción, fue el hombre más rico de toda la historia registrada. Si extrapolamos esos datos a la actualidad, su fortuna equivaldría hoy a unos 5 billones de dólares, aunque esa cifra no representa dinero real, sino algo aún más poderoso, control económico absoluto. Y si seguimos retrocediendo, llegamos a un rey cuya Pues sí, porque ese cabrón como que ya ni era rico, sino que era dueño de Egipto, ¿no? Y de España y de quién sabe qué dijo, o sea. riqueza está escrita en los textos más antiguos del mundo. El rey Salomón, según la Biblia, recibía 666 talentos de oro al año, el equivalente a unas 22 toneladas, además de A la tributos, madre. comercio y regalos de otros reinos. Con ese poder construyó el legendario Templo de Jerusalén y convirtió a Israel en el centro comercial del antiguo Oriente Medio. En cifras actuales, su fortuna se estima entre 1 y 2 billones de dólares, aunque aquí hay más mito que contabilidad. Lo que sí parece cierto es que ningún rey de la antigüedad concentró tanto poder y riqueza como él. Así que, ¿quién ha sido realmente la persona más rica de la historia? Si hablamos de cifras absolutas, el líder es Elon Musk. Si hablamos de Sí, yo creo que aún así, creo que pues Elon Musk, a ver, él no es el más millonario de la historia, pero la historia, yo lo pondría a él como, porque tiene un chingo de empresas, esta tiene cohetes y que satélites y que no sé qué, ¿saben? O sea, a ver, pues no sé, pero si hablamos de cifras absolutas, el líder es Elon Musk. Si hablamos de efectivo, el aunque bueno, pues también antes a los que dijo ahí que eran más millonarios, o sea, por ejemplo, el más millonario de la historia, el penúltimo, o sea, prácticamente él era dueño de Egipto y de quién sabe cuántos países o continentes o quién sabe, o sea, eso ya es otro nivel, güey. trono sería para Pablo Escobar. En términos de porcentajes de PIB, John Rockefeller dominaba su tiempo como nadie. Si consideramos fortunas familiares, los Rothschild no tienen rival.
Si medimos el poder de alterar economías enteras, nadie como Mansa Musa. Y si hablamos del control sobre la economía global, César Augusto está en otra liga. Pero si miramos el impacto en la vida cotidiana de millones de personas, Y van a lo que le dije, el Henry Ford sí no se llamaba así. entonces el más influyente fue Henry Ford. Y sin embargo, Y vean, el más influyente que le dije, aunque sea un solo carro, al hacer el carro más barato y venderlo más barato, toda la gente se lo puede permitir. Y al toda la gente pues tener un coche, un carro, puede ir de punto A a punto B más rápido y más sencillo. Entonces, así pueden tener un trabajo más lejos y así hacer pues la economía más grande, ¿saben? este ranking revela algo más profundo. La riqueza absoluta no existe. Toda fortuna es relativa a su contexto. Mansa Musa Eh, fue inmensamente rico. lo que les dije, pues depende, ¿no? El contexto, o a lo mejor antes con mucho oro, o ahorita, o por ejemplo, pues el Elon Musk es el más millonario actualmente, pero a lo mejor él en el banco tampoco tiene tanto. Lo que realmente tiene son sus empresas y sus acciones y todo. Pero a lo mejor en el banco tiene poquillo. A ver, obviamente pues tiene un chingo, pero ustedes me entienden, ¿saben? Entonces es relativo Pero y... vivía en un mundo sin electricidad ni vacunas. Salomón construyó Ah, y también eso es lo que les iba a decir que tampoco sé hasta qué punto, aunque seas súper millonario, pero por ejemplo hace 100 años o hace 300 años. Bueno, mira, hace 100 años igual ser millonario ya estaba bien. O sea, que te podías dar tus lujos, ¿no? Hace 100 años. Bueno, más o menos. Pero por ejemplo, hace como 300 años, o sea, aunque fueras súper millonario, o sea, ¿saben? O sea, como que no había tanto lujo. O sea, yo creo que ni había aire acondicionado, ¿saben? O ni había carros y ni habían coches. Todo era a caballo o en camellos, depende del país. ¿Saben? O sea, o por ejemplo, imagínate ahorita, aunque no seas millonario, o sea, por ejemplo, yo ahorita puedo ir a, no sé, un restaurante, pues de Japón, o sea, aquí en México, es un ejemplo, ¿no? O sea, puedes comer comidas que ni son de tu país. Pero, por ejemplo, a lo mejor hace tantos años era muy difícil o muy complicado, o solo las personas supermillonarias podían probar comida de otros países. Y aún así era muy difícil, ¿saben? Y ahorita una persona normal, una persona promedio puede hacer eso. Entonces, realmente, aunque fueras tan millonario hace mucho tiempo, o sea, realmente era bueno o malo. O sea, no bueno o malo, pero que no podías disfrutar tanto tu fortuna, ¿verdad? Porque pues no había la gran cosa que hacer. templos de oro, pero no conocía los engranajes ni el cero. Incluso Elon Musk, con todos sus miles de millones, depende de algo tan volátil como la confianza en sus empresas. Así que no te preocupes, la riqueza Y la no es inflación todo. y todo. Al fin y al cabo, ninguno de ellos habrá visto un vídeo de Easy, así que imagina qué vida tan vacía. Vean, este canal creo que ya había visto alguno de sus videos y están bastante buenos. Se llama Easy. Entonces todos sus videos son Easy. O sea, por ejemplo, en este caso, pues sería ¿quién ha sido el más rico de la historia? ¿Saben? Y así son sus videos como en signo de interrogación. La verdad están buenos sus videos. Yo ya me he visto algunos. A ver, algunos nomás, pero sí están buenos. Pues bueno, gente, a ver, yo diría que el hombre más rico de la historia se lo quedaría Elon Musk. A ver, obviamente él no es, pero en términos generales y así, yo creo que sería él. Pero a ver, es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, pues alguno de los otros que era dueño de Egipto y no sé qué, o sea, eso ya es otro nivel también. Porque pues el Elon Musk es dueño de sus empresas y así. Pero tampoco es dueño de Estados Unidos o de todo, pues Norteamérica y Latinoamérica. O sea, eso ya sería otro puto nivel, ¿verdad? ¿Saben? Entonces igual es difícil compararlo, pero pues no sé. Ustedes díganme qué opinan en los comentarios. Y bueno, sin más que decir, buen provecho y estás comiendo, agradezco tu like y nos vemos.